Bueno, buenos días. La verdad que me siento pues honrado nuevamente de volver al Hospital Mario Catarino Rivas, ¿verdad? Una escuela que me formó como pediatra, ¿verdad? Y me siento pues muy orgulloso poder estar con ustedes compartiendo esta mañana. El día de hoy se celebra pues de manera internacional eh, el Día Internacional del Niño con Síndrome de Down, asociado al 3/21, o sea, 21 de marzo. Entonces, por eso se asignó el día, pues, este día a, a estos niños para poder, más que todo, hacer conciencia sobre la inclusión, la igualdad y las oportunidades que tienen este tipo de personas, ¿verdad? Manera de introducción, pues, el síndrome de Down es una alteración cromosómica más frecuente en la especie humana y quizás el padecimiento genético fue relacionado con discapacidad intelectual. La prevalencia, pues, es variable. Vamos a ver más adelante las diferencias que pueden haber en diferentes países, pero de manera general, 1 por cada 800 a 1000 nacidos vivos, según la aceptabilidad y disponibilidad de la detección prenatal. Un poco de historia. El primer informe que hicieron acerca del síndrome de Down fue Etienne Esquirol, que llamó a estas personas como cretinismo en 1838. Luego, en 1886, Martin Duncan identifica a una persona y la describe en uno de sus libros como una niña de cabeza pequeña, redondeada, ojos achinados, que dejaba colgar la lengua y apenas decía unas pocas palabras. Ya para 1886, que fue a quien se le atribuyó el nombre de síndrome de Down, fue John Loudon Down, director de un asilo para retrasados mentales en Surrey, en el cual él describe observaciones en un grupo de personas con retraso mental. Antes, la indicación de las personas que tenían esta condición era internarlas en una institución para retrasados mentales llamados en aquel entonces. John Loudon Down fue destacado pues, en el ámbito científico y él fundó una organización que se llamaba Normansfield, pues se dedicaba exclusivamente al cuidado de las personas con discapacidad intelectual. Ya para 1970, Coleman efectuó una revisión de comorbilidades y estudios de laboratorio, tanto de imagen, y eh, comentaba en esa revisión de los estudios que se deben de practicarse en esta población. Pero no fue hasta 1990 donde se publicaron ya las primeras guías por Puschel y colaboradores acerca del síndrome de Down. Familias ilustres en la historia. Se sabe que Charles Waring Darwin, el último hijo de Charles Darwin, se sospecha por descripción de esta única fotografía que existe que nació con síndrome de Down. El libro Emma Darwin, un siglo de cartas familiares, escrito por una de sus hermanas, relata sobre el hermano y hay un párrafo donde describe que el pobre bebé nació sin su plena inteligencia y tanto mi padre como mi madre fueron infinitamente tiernos hacia él. Entonces podemos ver que a través de la historia hay familias que también pues eh, tuvieron familiares con esta condición. John Loudon Down, la persona que asignó el nombre de síndrome de Down, no llegó a conocer su nieto, pero el primogénito de su hijo nació en 1905 con todas las características descritas por el abuelo. Creció como un miembro muy querido de la familia y falleció a los 65 años de edad. Lastimosamente no hay fotografías del nieto de John Loudon Down. Charles de Gaulle fue un presidente francés y escritor. Fue presidente de Francia de 1958 a 1960. Él también tuvo una hija que se llamaba Annie, que vivió de 1928 a 1948. Esta niña era la alegría de él. Se dice en los libros que este señor era un hombre muy arrogante, una persona muy seria y la única persona que él mostraba empatía y felicidad era cuando miraba a su hija. Ella murió de neumonía en 1948. Ya hablando un poco de América, más que todo ubicándonos en Mesoamérica, en la cultura pues allá de los olmecas y toltecas en México. Aquí les traje un mapa más que todo para que nos ubiquemos dónde se encuentran los olmecas.
Ellos tenían, no sé si han visto estas esculturas, pero estas esculturas ellos las llamaban en aquel entonces como regalos preciados y hacían referencia a los dioses Dao a través de estas esculturas, cuyos rasgos pues ya vemos que se ensanchan más que todo a este tipo de personas. También eran llamados bebés jaguares y se cree que eran milagros divinos. ¿Por qué? Porque eran nacidos de personas mayores, personas que no habían podido tener hijos en su edad joven, ¿verdad? Sino que nacían ya de edad mayores. También les decían bebés jaguares porque sus dientes eran afilados y esto pues se asocia también a la displasia ectodérmica que pueden desarrollar estos niños. También tenían hipotonía, hipotiroidismo y también optaban por posturas pues muy inusualmente flexibles, como podemos ver en esta imagen, ¿verdad? Podemos ver, se nota que se ve hipotónico, ¿verdad? Aquí tenemos, bueno, el museo se encuentra en la venta en Tabasco, México, y también se han encontrado esculturas, como podemos ver aquí, de este niño que le llamaron, bueno, en inglés Babyface, en el cual fue un milagro en aquel entonces porque nació de una mujer muy añosa y en aquel entonces era algo milagroso, como les mencionaba. Entonces, este niño fue entregado a los dioses. En aquel entonces le rapaban la cabeza, perforaban el tabique nasal, hacían perforaciones a nivel de orejas. Y este niño, pues, era ofrendado a los dioses. Se cree que hicieron esta escultura porque al ser un ser sagrado, el niño, pues, murió por infección de una de sus perforaciones, de la cual nunca se curó. Y tenemos también artes del siglo XIX, en el cual se encuentra esta pintura de la Virgen y el Niño, donde se observa este niño, ¿verdad? Con los ojos separados, ojos pequeños, hipotónico, también dedos cortos, incurvados, puente nasal ancho y una expresión facial hipotónica. Hablando un poco del origen y diagnóstico citogenético, encontramos que el síndrome de Down es la causa genética más frecuente de discapacidad intelectual en la población y se debe al defecto de una dosis pues extra del cromosoma 21. La presencia de este cromosoma extra se debe, ya si nos vamos a la parte genética, allá a nivel celular, pues es a la no disyunción de la meiosis y algunos defectos de recombinación. El diagnóstico, pues, debería de ser prenatal, pero lastimosamente en nuestra zona el control prenatal muchas veces pues es dado por un médico general ya en las aldeas, en las montañas, y se pueden hacer estudios bioquímicos y de ultrasonido. Entonces, hablando del diagnóstico, tenemos las pruebas de tamizaje del primer trimestre, que incluye pruebas bioquímicas y marcadores ultrasonográficos. Primero, tenemos que considerar la edad materna, ¿verdad? Edad mayor de 35 años. Hacer en suero materno niveles de gonadotropina coriónica humana, la fracción beta, más la proteína asociada al embarazo, la fracción A. Estos marcadores deben tener una relación, la gonadotropina coriónica humana elevada y la PAPP disminuida para que el resultado se interprete como positivo para trisomía 21. Pero no se usan de manera independiente con el ultrasonido, sino que van de la mano. La translucencia nucal observada en el ultrasonido obstétrico también nos da un intervalo más elevado de diagnóstico del 85 al 95%. Pero si le sumamos a eso la displasia del tabique nasal, entonces también se va sumando más el porcentaje y aumenta el porcentaje de que ese niño pueda nacer con síndrome de Down. Hipoplasia del hueso nasal, perdón, y regurgitación tricuspidia en el ultrasonido prenatal. Podemos observar aquí la translucencia nucal en un ultrasonido obstétrico. Podemos observar la separación del epitelio con la piel y el tejido conectivo
Y la fisiopatología, pues, de la translucencia nucal se debe a que hay una alteración del tejido conectivo tipo 4 y este va a provocar un grosor entre la matriz extracelular que separa el tejido del epitelio y el tejido conectivo. Entonces, por eso es que se observa la translucencia nucal en la mayoría de las trisomías. O sea, una translucencia nucal así por así, sin hacer marcadores bioquímicos, puede orientarnos a una trisomía 18, a una trisomía 13 o a una trisomía 21. Esto ha sido en el primer trimestre. Ya en el segundo trimestre, siempre en el tamiz, incluye la edad materna. Ya aquí siempre hacemos los niveles de gonadotropina coriónica humana, inhibina A, alfa-fetoproteína y estriol no conjugado. Sin embargo, en la trisomía 21, los primeros dos son los que están elevados y los últimos disminuidos en el segundo trimestre. También hacemos el ultrasonido prenatal en el cual se puede observar ventriculomegalia, hipoplasia nasal, translucencia nucal, cardiopatías, atresias, acortamiento del húmero y restricción del crecimiento intrauterino. Y el cariotipo fetal también se puede realizar en el segundo trimestre. La biopsia de vellosidades coriales, pues es el tejido que nos va a dar futuro la placenta. Esta debe realizarse entre la semana 11 y 13.6 semanas de gestación. Y la cantidad que se toma es aproximadamente de 15.2 miligramos, pero es suficiente para realizar un cultivo. Y la amniocentesis, que consiste en la extracción de 20 mililitros de líquido amniótico a través de la punción guiada por ultrasonido, y esta se recomienda realizarla entre las 15 y las 22 semanas de gestación, ya que si se realiza antes de ese tiempo, allá por las 9 y 14 semanas, existe un riesgo de pérdida fetal y favorece a la presencia de pie equinovaro por el escaso líquido amniótico que puede causar. La cordocentesis no es un método diagnóstico así como tal, pero se realiza principalmente en aquellos ultrasonidos, por ejemplo, que detectan anemia fetal o una trombocitopenia severa. Entonces, para hacer una transfusión fetal, y ahí pueden aprovechar, tomar la muestra de cordón y hacer el diagnóstico, hacer un cariotipo. En cuanto al diagnóstico al nacimiento, es importante hacer un buen examen físico, reconocer las manifestaciones clínicas del síndrome de Down, y es necesario realizar también el cariotipo en estos niños. Idealmente, a todos los niños con síndrome de Down se debe de hacer el cariotipo y hacer un diagnóstico citogenético, ¿verdad? Y también encargarnos del asesoramiento adecuado sobre el riesgo de recurrencia y seguimiento en estos pacientes. Aquí podemos ver una fotografía, ¿verdad?, de un cromosoma con una persona 2147XY, donde podemos ver triplicado, ¿verdad?, el cromosoma 21. Ahora, ¿qué sabemos del cromosoma 21? Hablando de la clasificación de los cromosomas, pues existe el metacéntrico, donde el centrómero está en el centro, el submetacéntrico, podemos ver el centrómero más alejado del centro, y cromosomas acrocéntricos. El cromosoma 21 es acrocéntrico, es el más pequeño del cromosoma humano. Y en este, del 1 al 1.5% de todo nuestro genoma es el cromosoma 21. Es acrocéntrico, como se los mencioné, y tiene alrededor de 46 millones de pares de bases, y destacan también en estas zonas susceptibilidad al autismo, síndrome de Usher tipo 1E, Alzheimer, síndrome de Tuchel, síndrome del QT largo, sordera autosómica recesiva, holoprosencesalia, síndromes mieloproliferativos transitorios y síndrome de Down. Esto es importante que lo recalquemos porque a raíz de esto, al conocer nosotros todo lo que podemos encontrar en el cromosoma 21, pues es lo que se asocia a todas las manifestaciones clínicas que puede presentar. También es importante recalcar esta enzima que es muy importante para hacer la catálisis de los radicales libres, ¿verdad? Que es la superóxido dismutasa, que es la SOD1. También es importante recalcarla y más adelante se las voy a ampliar un poco. Entonces, como ya lo mencionaba, es una condición, no es una enfermedad, ¿verdad? Cuando tenemos pacientes con síndrome de Down en la unidad donde trabajo,
yo le digo a los residentes, ¿cómo haría usted cómo daría la noticia a la madre? Entonces muchos dicen, no, mire que su niño nació enfermo. No, ya no podemos usar que es una enfermedad, sino que es una condición que abarca un conjunto de patologías. Y aunque involucra todos los órganos y sistemas, pues las alteraciones más prevalentes que tenemos aquí es alteraciones en el aprendizaje, dismorfias, hipotiroidismo, cardiopatías congénitas, alteraciones gastrointestinales y leucemia. De hecho, se ha hecho como una analogía que al ser una condición, se podría comparar con el embarazo, porque el embarazo es una condición en una mujer que puede desarrollar patologías en ese tiempo que lo lleva. En cuanto a la prevalencia, como les mencionaba, 1 por cada 800 a 1000 nacidos vivos según la OMS, pero esto va a depender de ciertos países. Por ejemplo, en lugares donde no está legalizado el aborto, como Irlanda, los Emiratos Árabes Unidos, está aumentada la prevalencia. Pero en Países Bajos, por ejemplo, Estados Unidos, Francia, 0.7, 0.66, ¿verdad? Y esto va a depender de las variantes socioculturales, como el acceso al diagnóstico prenatal y a la interrupción legal del embarazo. Aquí podemos ver en esta tabla que es la incidencia por cada 1000 recién nacidos vivos y riesgo de ocurrencia para síndrome de Down, según la edad materna. Por ejemplo, podemos ver en edades jóvenes de 15 a 16 años la incidencia es de 0.92 y el riesgo de recurrencias de ocurrencias de 1 por 1089 nacidos. La edad de los... Actualizar, Daniel. La edad, por ejemplo, de la 17 a 18 años, pues 1 en 2005 nacimientos. Y esto es inversamente, es directamente proporcional a la edad materna. Conforme avanza la edad materna, aumenta el riesgo de embarazo. Por ejemplo, podemos observar mujeres mayores de 35 años, el riesgo ya está en 1 en 318. Y así, conforme va avanzando el embarazo, por ejemplo, ya las de 40 años, 1 en 94 nacidos, ¿verdad? Entonces, es importante que tengamos esto en consideración. Las manifestaciones clínicas, pues, el diagnóstico es clínico y citogenético, ¿no? Y el patrón de características físicas que nosotros observamos en los niños, pues, es altamente sugestivo de síndrome de Down. En recién nacidos, 10 de estas características son altamente prevalentes. Hall en 1966 analizó 48 recién nacidos y encontró que en el 100%, o sea, los 48 recién nacidos que él estudió, 4 o más datos de los criterios de Hall lo tenían. 6 o más en el 89% de los pacientes. De ahí es que nosotros nos agarramos y decimos, con 4 criterios de Hall que cumpla, pues es indicativo casi de síndrome de Down, ¿verdad? Entonces, podemos observar aquí los criterios de Hall, ¿verdad? Perfil facial plano, reflejo moro disminuido en el 85%, hipotonía, hiperlaxitud, piel redundante en nuca, fisuras palpebrales oblicuas hacia arriba, displasia de cadera, clinodactilia, pabellones auriculares displásicos y pliegue palmar transverso en un 45%, ¿verdad? Tuvimos un caso en el seguro donde tenía muchos criterios de Hall, como 5, pero no tenía pliegue palmar transverso. Entonces, podemos observar que el porcentaje del pliegue palmar es menos del 50%. Desarrollo y comportamiento. Aquí el desarrollo psicomotor está alterado prácticamente en el 100% de los pacientes, por lo que los hitos del desarrollo se van adquiriendo más tardíamente. La discapacidad intelectual puede ser de moderada a severa, con un coeficiente intelectual promedio de 35 a 70 puntos. Podemos tener alteraciones psiquiátricas, alteraciones del comportamiento se encuentran en el 17%, son el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. ¿Cuántos de estos niños podemos observar que no se están quietos, verdad? Que están queriendo travesear, les dice uno.
conducta oposicionista, en ocasiones muy agresivas, ¿verdad? Y las alteraciones psiquiátricas pues son demencia, 45 del 5 al 45% y depresión en un 5%. Vamos a describir cada una de las características y explicar por qué sucede cada una de ellas. Alteraciones de cabeza y cuello son las características físicas más sugestivas. Usted solo ve la cara y dice, no, este niño pues tiene un fenotipo Down. Es común la microcefalia, el cabello es fino, a la palpación de las fontanelas, pues son fontanelas amplias y se cierran tardíamente. También podemos observar braquicefalia. La cara es redondeada, como podemos observar en la fotografía. También puede volverse ovalado conforme vaya pasando la edad. El perfil facial es plano y tiene hipoplasia medio facial. Fisuras palpebrales, como podemos observar, son oblicuas hacia arriba y epicanto bilateral. También tenemos iris, comúnmente tienen manchas de Brusfeld, ya las vamos a mencionar y les traigo una fotografía cuando veamos la parte oftalmológica. La nariz es corta, puente nasal deprimido y las narinas poco desarrolladas. La cavidad oral es pequeña y tiene tendencia a protruir la lengua. En el recién nacido no se habla mucho de macroglosia, sino que como la cavidad oral es muy pequeña, hace que la lengua más la hipotonía se vea grande y el niño no puede dominarla, por lo que la protruye. Los pabellones suelen ser pequeños y acopados con el hélix pegado, pues le confiere una apariencia cuadrada. Y el cuello, pues puede tener la piel redundante en la nuca. En el sistema nervioso central tenemos crisis convulsivas en el 5%. También es sabido que el riesgo de desarrollar Alzheimer se encuentra incrementado, probablemente secundario al incremento de las copias del gen APP que se encuentra exclusivamente en el cromosoma 21. Durante la vida adulta se diagnostica también demencia, allá por el 35 y 49 años, y en el 55% en aquellos entre 50 y 59 años. Alteraciones oftalmológicas más frecuentes son las ametropías, seguidas de estrabismo, nistagmo. También tenemos cataratas congénitas. Otras alteraciones menos frecuentes son las opacidades del cristalino, opacidades de la córnea. Durante la vida adulta también estos pacientes pueden desarrollar cataratas antes de los 50 años de edad. Y también el queratocono es muy importante que nosotros los tengamos en consideración en los niños adolescentes, porque este se desarrolla aproximadamente entre el 11 y 20% en esta población. Podemos aquí ver un adolescente con síndrome de Down en su valoración oftalmológica. El niño tiene miopía y también tenemos otras fotografías, ¿verdad? De las manchas de Brusfield, que son estas de acá, ¿verdad? Son nódulos blancos en el iris y se disponen de manera circunferencial. Y aquí tenemos otra fotografía de cataratas congénitas. Aquí también podemos observar manchas de Brusfield, ¿verdad? Aquí se observa mejor que en la fotografía anterior, dispuestas pues en la periferia. Cardiopatía, 50% de los pacientes tienen cardiopatía congénita. Recordemos que como tienen un cromosoma extra, hay alteración del colágeno tipo 4. Colágeno tipo 4 está prácticamente en todas las membranas basales celulares y también en los vasos sanguíneos. Entonces podemos encontrar también malformaciones de la aorta, ¿verdad? Pero las más frecuentes son el canal AB completo, comunicación interventricular, comunicación interauricular, tetralogía de Fallot y persistencia del ducto arterioso. Recordemos que hablamos de persistencia del ducto arterioso cuando ya pasa más de 3 meses de edad, ¿verdad? Alteraciones gastrointestinales, 5% pueden presentar alteraciones. La más común al momento del nacer pues es la atresia duodenal y un buen porcentaje con páncreas anular. Otras manifestaciones menos frecuentes son las fístulas traqueoesofágicas, ano imperforados, enfermedad de Hirschsprung. Y durante la vida adulta, por esa misma alteración del colágeno tipo 4, hace que estos pacientes puedan presentar hernias hiatales, hernias ventrales, inguinales y postincisionales, ¿verdad? Y se encuentran hasta un 20% de los pacientes.
Este es un corte en la línea media de la cabeza de un paciente con síndrome de Down, donde podemos observar la hipoplasia mediofacial, hipertrofia de amígdalas, faringomalacia, laringomalacia, estenosis subglótica, y todas estas alteraciones también presentan alteraciones de la tuba auditiva y pueden presentar también hipoacusia congénita en el 15%. En general, los defectos de audición afectan al 45 al 90% y se deben a infecciones recurrentes. Siempre es importante que cada vez que nos llegue un niño con síndrome de Down, lo examinemos muy bien. Las otitis son muy frecuentes en esta población por esa disfunción de la trompa de Eustaquio. Al alcanzar la vida adulta, 50% de los pacientes cursan con alteraciones auditivas, frecuentemente secundarias a infecciones a repetición. Alteraciones endocrinológicas, tenemos el hipotiroidismo congénito, que es el más prevalente, 1 al 7%, y además el riesgo de diabetes tipo 1 también se encuentra incrementado en estos pacientes. Es importante mencionar que también al haber un cromosoma extra en cromosoma 21, tienen alteración en la leptina. Entonces estos niños, ustedes los van a ver que no se llenan. Comen, y la manera de saber que está lleno es que vomitan, porque tienen elevada la leptina. O sea, y al estar elevada por una sobreproducción, los receptores pues se vuelven insensibles a la leptina. Entonces van a observar niños obesos que no le van a decir cuando está lleno, solo comen y vomitan. Alteraciones hematológicas, la policitemia es muy frecuente en la edad neonatal, las leucemias transitorias también son muy frecuentes. Entonces también podemos observar trombocitopenias y pues son detectables en la biometría hemática que nosotros hacemos de rutina. La gran mayoría de las leucemias son transitorias, se puede resolver, pero hay un porcentaje que desarrolla pues leucemia megacariocítica M7, ¿verdad? En los primeros años de vida y es más frecuente hasta 500 veces en este tipo de población en comparación con la población general. Las alteraciones pulmonares en estos pacientes, 60% de ellos representan pues alteraciones respiratorias, principalmente la apnea obstructiva del sueño, siempre asociado a la hipotonía, a la alteración del tejido conectivo. Esta se relaciona con alteración de tejidos óseos y blando y llevan a la obstrucción de la vía aérea superior, ¿verdad? Esto va a provocar hipoxemia intermitente, lo que va a condicionar a hipertensión pulmonar. Recordemos que todos los estados hipoxémicos condicionan a hipertensión pulmonar. Durante la vida adulta, las complicaciones más frecuentes son pues, la hipertensión pulmonar y neumonía, alcanzando cifras de hasta 55%. Es por esto de que aunque no tenga cardiopatía congénita, el paciente pediátrico y el seguimiento en adultos debe de hacerse ecocardiogramas para investigar hipertensión pulmonar. Alteraciones dermatológicas, tenemos dermatitis seborreica, dermatitis atópica, las alopecias, la calcinosis cutis y la elastosis perforansis serpinginosa, pues son bastante comunes. También están las hiperkeratosis palmoplantares. Si ustedes tocan las manos de estos niños, son manos bastante que raspan, ¿verdad? Por decirlo así. Dermatitis seborreica en el 31%, lengua fisurada, cutis marmorata, ¿cuántos hemos visto niños con Down que se pone así su piel, ¿verdad? Y no necesariamente puede asociarse a un estado de choque. Alteraciones urológicas también presentan criptorquidia, hiposfadia, cáncer testicular y malformaciones renales. También en la edad, en los pediátricos es muy importante que examinemos testículos porque hacen este tipo de alteraciones hormonales y puede causar hipogonadismo, hipogonadotrófico. Entonces, cuando usted detecte testículos pequeños en este tipo de pacientes, tiene que remitirlo al endocrinólogo para que le haga un perfil hormonal. Durante la vida adulta desarrollan infecciones de las vías urinarias a repetición y pueden ser causa de insuficiencia renal. Alteraciones musculoesqueléticas, recordemos pues en nuestros huesos pues también están ahí los ligamentos y repito, alteración del colágeno tipo 4 y del tejido conectivo va a provocar
una alteración en la articulación atlanto-odontoidea, ¿verdad? Y va a provocar muchos dolores de cuello, ¿verdad? Alteraciones nerviosas, que estos niños pues la pueden manifestar también con inestabilidad de su cabeza, ¿verdad? Tienden a estar así por la misma inestabilidad. Es asintomática al inicio, pero puede desarrollar incluso dolor cervical, tortícolis y alteraciones de la marcha. También tenemos manos cortas, extremidades con braquidactilia, las manos son anchas y clinodactilia. La clinodactilia se da por hipoplasia de la segunda falange del último dedo. Inmunodeficiencias, estos niños tienen alterado el sistema inmune. Las infecciones, cualquier infección que tengan, ellos van a exagerarla, ¿verdad? No va a ser como el resto de la población. ¿Por qué? Porque sus neutrófilos están alterados y no van a hacer una adecuada quimiotaxis. Entonces, ellos van a desarrollar una sepsis muy fácil, ¿verdad? Una otitis, una infección, una neumonía, no va a tener un buen resultado. ¿Por qué? Por esa alteración, esa desregulación inmunológica y alta prevalencia a alteraciones autoinmunitarias. La reproducción, clásicamente los varones se consideran infértiles, aunque sí han habido casos, por ejemplo, este es caso en Arabia, donde este señor con síndrome de Down, pues engendró un varón normal, ¿verdad? La infertilidad se asocia a la criptorquidia, a la azoospermia y alteraciones hormonales, como les mencionaba, pues el hipogonadismo. Sin embargo, existen reportes de embarazos con padres con trisomía 21, como lo hemos visto a este señor. Es bien sabido que el embarazo es posible en mujeres con síndrome de Down. En cuanto a las neoplasias, ya se mencionó el riesgo para desarrollar leucemias en estos tipos de pacientes. Sin embargo, ellos tienen el riesgo para hacer tumores sólidos, se encuentran muy disminuidos. Durante la vida adulta, estos tumores tienen una mayor prevalencia respecto a la población general, principalmente los tumores de células germinales, testicular como extragonadal y los linfomas. En cuanto a la morbilidad y mortalidad, el 50%, en los años 50, perdón, pues la tasa de sobrevivencia era aproximadamente del 47%, pero conforme a los avances en la medicina, ya para los años 80 aumentó al 90% la tasa de sobrevida. Y esto también, cada ingreso en una unidad, ya sea de hospitalización, pues está aumentada de 12 a 13 veces mayores en comparación a la población general. Otras causas frecuentes también de admisión, pues son la leucemia, el hipotiroidismo, la demencia, infecciones respiratorias. En cuanto a la ocurrencia y recurrencia, es bien conocido que, pues ya lo vimos, el síndrome, tener un hijo con síndrome de Down se incrementa con la edad materna, así como la prevalencia en recién nacidos vivos a los 40 semanas de gestación es de 1 en 1527 a los 20 años, pero si la mamá tiene antecedentes de haber tenido un niño con síndrome de Down y tiene, por ejemplo, 20 años, no va a ser 1527, sino que disminuye, o sea, puede ser 1 en 356. Entonces podemos ver que si ya tuvo un niño con síndrome de Down, pues las posibilidades aumentan. En cuanto a la neurodegeneración, estos pacientes pues se caracterizan por presentar datos neurodegenerativos, principalmente por involucrado el gen APP, que está aquí en el brazo largo del cromosoma 21, está aquí, ¿verdad? Su proteólisis genera amiloide beta y pues este amiloide es el principal componente de las placas de amiloide en los cerebros de pacientes con enfermedad de Alzheimer. Entonces es muy frecuente que ellos desarrollen demencia a corta edad. Control motor e hipotonía, pues los neonatos con síndrome de Down comúnmente presentan hipotonía y la mayoría presentan alteraciones motoras, generalmente el motor fino, ¿verdad? Podemos observar alteraciones en a nivel de este gen HSA21, ¿verdad? Que es el responsable del control motor. También existe el control motor asociado a un número deficiente de neuronas
cerebelar. Esa neurogénesis cerebelar, pues reducida, se considera que es un defecto de la señalización de las neuronas precursoras, causados por niveles del gen que les mencioné anteriormente, de este gen APP, ¿verdad? En cuanto a los tumores sólidos, se encuentra disminuido y se han encontrado genes, por ejemplo, estos genes ETS2, ¿verdad? Candidatos que pueden actuar como supresores tumorales. Entonces, es raro que encontremos tumores sólidos en este tipo de población. ¿Por qué? Porque al haber un cromosoma extra, o sea, un triplete 21, hay una disminución, hacen que sea un factor protector para ellos. Entonces, hay una disminución de la angiogénesis y esto impide el crecimiento de los tumores sólidos. Recuerdan que les había de inicio, les había comentado sobre la superóxido dismutasa. Esta es una enzima que todos la producimos y se encarga de hacer la catálisis de los radicales libres, ¿verdad? Recordemos peróxido de hidrógeno, radical hidroxilo, todos ellos son oxidantes potentes y que causan envejecimiento pues en nosotros normalmente, ¿verdad? Al haber un cromosoma extra, la superóxido dismutasa ya no actúa como un potente antioxidante. En nosotros sí es antioxidante, pero en ellos no es que al tener más pues va a ser mejor, no, sino que al haber más superóxido dismutasa hay una producción desregulada y no da oportunidad a que se haga la catálisis de los radicales libres. Por lo tanto, estas personas hacen un envejecimiento prematuro. Es importante que en el seguimiento pediátrico nosotros demos dosis altas de vitamina C, vitamina E, vitamina D, o sea, potentes antioxidantes para poder disminuir este efecto de la superóxido dismutasa. La primera noticia. Es muy importante que nosotros incluso nuestros gestos, de cómo vamos a dar la primera noticia a este tipo de madres, ¿verdad? Tuve la oportunidad de rotar en varios centros, como mencionó Daniel, de síndrome de Down, y nos comentaban que muchas de las noticias son dadas por el camillero, por una enfermera. No, ahí está el niño, su niño nació enfermo. O el camillero diciéndole, no, ese niño es mongolito, ¿verdad? Entonces, de eso depende mucho que esa madre sea muy apegada a sus controles. La forma en cómo usted lo vaya a decir. Si usted entra, hace una cara, mire que no sé cómo decirle, pero su niño nació enfermo, desde ahí vamos mal. Entonces tenemos que dar una noticia. Es un ser humano el que nació, no es cualquier cosa, es un ser humano. Entonces, la primera noticia se da desde el control prenatal, ¿verdad? Desde ahí, la madre entra en duelo al saber de que no va a traer pues un niño normal como ella realmente lo esperaba. De ser posible, el diagnóstico debe de hacerse con los padres, ¿verdad? O posterior a la recuperación de la madre, en presencia del recién nacido. Y se inicia con la felicitación por el nacimiento de su hijo. Recordemos que es persona. Esto no siempre se hace y ante todo, pues no debería olvidarse que es el nacimiento de un ser humano. Control salud por edades. Recordemos que desde el control prenatal es importante hacer estudios prenatales, como les mencionamos, la asesoría genética, manifestaciones clínicas más frecuentes, estudios de laboratorio, tratamientos y la importancia de incluir a los padres de entrada, ¿verdad? Y explicarles cuál es la expectativa de vida, logros, inclusión y oportunidades. Vamos a hablar del control del recién nacido hasta el primer mes y es importante que hagamos una evaluación minuciosa apoyada en los criterios de Hart y una integración de una historia clínica completa. El seguimiento incluye pues valoración por genética, ¿verdad? Que le hagamos un cariotipo, cardiología pediátrica, que incluya el ecocardiograma, incluso si no ocultamos soplos debemos de hacerle un ecocardiograma. Pruebas de función tiroidea, tamiz metabólico, tamiz auditivo al nacimiento y si sale complementar con potenciales evocados cuando el tamiz auditivo pues salga alterado en 2 ocasiones. Todos los tamices auditivos tienen que hacerlo antes de los 3
meses, porque tenemos ahí la oportunidad y el chance de poder hacer intervenciones para poderle ayudar al lenguaje a cualquier niño, ¿verdad? No solo a ellos. Valoración por el oftalmólogo pediatra, siempre en los primeros meses de vida, incluso se prefiere en el primer mes, ¿verdad? Para descartar cataratas congénitas, nistagmo, estrabismo y dacrioestenosis. Como mencionamos, estos niños, como pueden hacer estenosis en cualquier parte de su cuerpecito, también pueden hacer la dacrioestenosis. Por eso observamos que este tipo de niños pasa con sus ojos llorosos, ¿verdad? Los van a ver que pasan llorosos, con infecciones oculares, por lo mismo. Si hay vómito, ¿verdad? En las primeras 24 horas de vida, que usted ve que nace y ha vomitado 5 veces, ¿verdad? Hay que descartar malformación gastrointestinal, atresia duodenal, que es la más frecuente, vigilar alimentación para asegurar la ingesta calórica. Hemos visto casos que ingresan con deshidratación hipernatrémica porque no se alimentan adecuadamente por la misma hipotonía. Entonces hay que asegurarse que esa madre haga ejercicios orofaciales. A Daniel yo le explicaba de una terapia que usamos allá para este tipo de pacientes y se llama PIOMI, que es una intervención oromotora, ¿verdad? Que se hacen ejercicios desde el nacimiento. Se hacen 14 ejercicios en su cara, ¿verdad? Para poder ayudar a la succión. Y la verdad que nos ha ido muy bien. Iniciar un programa de intervención temprana que incluya terapia física y orofacial y referir a un grupo de padres para fomentar la red de apoyo. Ahora, del primer mes al primer año es importante que siga el control pediátrico normal y siempre utilizar las gráficas especiales de la población con síndrome de Down. ¿Por qué? Porque si lo graficamos en la gráfica normal, ese niño va a salir desnutrido, que va con talla baja. Entonces es importante que tengamos estas gráficas en nuestros consultorios para poder dar una adecuada interpretación de su estado nutricional. El desarrollo psicomotor también debe evaluarse con sus correspondientes intervalos. También seguimiento el primer año también, a los 6 meses, por el cardiólogo pediatra, ¿verdad? Y considerar siempre buscar datos de hipertensión pulmonar, incluso en ausencia de cardiopatía, como se los mencionaba. Siempre 6 y 12 meses, repetir las pruebas de función tiroidea, porque aunque no haya hecho hipotiroidismo tal vez en el nacimiento, puede hacerlo a los 6 o 12 meses. Siempre pruebas de audición, examinar oídos, obligatorio. Nariz, garganta, en busca de estenosis de conductos auditivos externos. También hacer seguimiento de la agudeza visual, ¿verdad? Y buscar estrabismo, nistagmo en este tipo de pacientes. El inicio de la alimentación complementaria debe de hacerse entre los 4 y 6 meses, idealmente al 5º mes, ya donde su sistema digestivo está maduro, pero debe de tomarse en cuenta también el peso y los datos de madurez motora. Por ejemplo, si el sostén cefálico, imagínense, si no ha logrado ese hito, pues es bien difícil que ese niño vaya a empezar su alimentación, ¿verdad? El reflejo de destrucción y ofrecer alimentos ricos en hierro. Hacer su examen de sangre, aconsejar el ingreso a programas de intervención temprana y siempre insistir en un adecuado esquema de inmunización. Y en la adolescencia, pues continuar con el seguimiento con el pediatra y siempre utilizando las gráficas especiales para ellos, siempre hacer la prueba de función tiroidea cada año, valoración audiológica anual y siempre la valoración oftalmológica. Siempre es importante hablar a los padres sobre los síntomas. Si el niño ronca cuando duerme, para descartar la apnea obstructiva del sueño. Hacer un examen bucodental semestral en busca de caries, ¿verdad? Recordemos que si hay un antecedente de cardiopatías, pues tenemos que insistir en que sus dientes estén pues sanos. Descartar enfermedad celíaca, indagar si ha tenido inestabilidad atlantoaxial o a la atlantoodontoidea, que puede manifestarse como cuello, debilidad, cambios en el tono muscular, alteraciones en la marcha, disfunción de esfínteres. Y también es importante mencionar el esquema de vacunación, seguimiento por un terapeuta del lenguaje, y es muy importante también mencionar acerca de los métodos anticonceptivos y educación sexual. Yo recomiendo
que a cualquier adolescente a partir de los 9 años descarguemos estos libros. Si es niña, empezar a leerles el libro de Tere. Y si es varón, el libro de Sebas. Usted puede descargarlo en PDF o le dice a la mamá, mire, descárguelo usted, lo imprime y lo lee. Léalo usted primero con su esposo y luego lo imprime. ¿Qué traen estos libros? Estos libros traen información importante y adecuada para cómo enseñarles a nuestros niños sobre la educación sexual y sobre cómo protegerse de abuso sexual. Principalmente en esta población con síndrome de Down, ellos son muy vulnerables al abuso sexual. Entonces es importante que estos niños tengan una adecuada educación sexual. Preguntarles y decirles, mira, Jorgito, vamos a decir, tú vas a sentir que cuando miras a una niña puedes sentir escalofríos o puedes sentir sensaciones, empezar a hablarles de sexualidad. ¿Por qué? Porque luego estos niños, como son muy confianzudos, pasan abrazando, ¿verdad? O me gusta y quiero estar con ella, porque nunca les hablaron de eso y nunca, y ya empiezan a sentir, pues obviamente tienen sus hormonas, empiezan a sentir también pues deseo sexual. Entonces es importante que les hablemos de eso, de educación sexual. Aquí les traigo, esta tabla resume todo lo que les acabo de hablar, ¿verdad? La evaluación pediátrica, pues prácticamente todos los años, ¿verdad? También es importante que hagamos programas de inclusión, ¿verdad? Inclusión social, por ejemplo, ponerlos en programas donde les den la oportunidad de que ellos puedan desarrollar habilidades para el trabajo. ¿Por qué es importante indagar en esto? Lastimosamente en nuestro país no hay un programa así que nos enseñe, ¿verdad? Cómo enseñarles a trabajar a ellos. Pero en otros países sí, usted va a ver restaurantes, por ejemplo, solo con niños con síndrome de Down. Tuve la oportunidad de ir a un restaurante que se llamaba Amor 321. Todos eran adolescentes y jóvenes con síndrome de Down. El chef era también, tenía síndrome de Down y cocinaba. Y así se ganaban la vida. Entonces, ¿por qué? Porque su papá no lo va a tener todo el tiempo. Entonces, esa persona debe de desarrollarse autosuficiente. Nunca decirle, es que sos especial. No, el niño no, porque el niño no puede. En la consulta, enseñarle a los padres a que se bañe solo el niño y si se bañó mal, pues decirle al niño, mira, olés mal porque te bañaste mal. Para mañana te lavas bien la cabeza, te lavas bien tus partes genitales, porque si no vas a andar oliendo como andas hoy. Pero si usted empieza como a hacerle todo, he tenido pacientes que son 10 años y la mamá los baña. No, o sea, no son personas que no pueden moverse, o sea, ellos pueden bañarse. Incluso cuando hagan su control, por ejemplo, con las niñas desde la adolescencia, antes de que le venga su primer periodo menstrual, tienen que educarla desde antes de que le venga, ¿verdad? La menstruación. ¿Por qué? Porque si usted quiere enseñarle en el momento que le viene el periodo, va a ser desastre. Entonces, ¿cómo lo va a hacer? Por ejemplo, les decíamos, primero le va a poner una licra a la niña que le quede pegada a su cuerpo, sin el periodo, ¿verdad? Y decirle, mira, eventualmente te va a venir algo que se llama menstruación, por tu parte va a salir sangrita, puede ser doloroso, pero eso es normal, ¿verdad? Y vamos a practicar cómo te vas a limpiar. Entonces, se ponían la licra y sobre la licra se ponían, pues, su bloomer, ¿verdad? Y usaban toallas sanitarias limpias. Entonces, empezaban a hacer la práctica, póngasela y quítesela. Póngasela y quítesela y límpiese, siempre haciendo el simulacro con licras, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si intentamos enseñarle cuando le vino en su primer periodo, esa niña no va a entender ni cómo, va a estar asustada, con miedo, no le va a oír. Entonces, por eso, antes de que de que a esta niña le venga el periodo menstrual, tiene que educarla de qué es lo que viene y cómo lo va a hacer, ¿verdad? Entonces es importante que que insistamos en una buena capacitación antes de que tenga estos eventos. También, pues, tratarlos como cualquier persona, lave los platos,
Casey, hoy te toca el desayuno, entonces te toca hacer el desayuno hoy, ¿qué vas a hacer? Y dejarlo, y comernos lo que él prepare. ¿Por qué? Porque usted empieza, no, eso no me gusta, no lo vamos a comer. No, entonces tienen que capacitarlos para la vida, ¿verdad? Tuvimos la oportunidad, algo muy chistoso que sucedió, fue que en el restaurante donde fuimos, el muchacho con síndrome de Down, por eso les digo, háblenle de sexualidad a estos niños. Saben que a veces ponen en los cafés el nombre de la persona y cuando llaman le ponen el nombre, ¿verdad? Entonces ese día le pusieron el nombre, el niño le puso muchacho, ¿verdad? Adolescente, le gustó la muchacha que entró y le puso cachonda en el nombre. Entonces, cuando llaman cachonda, así como que no respondía nadie. Entonces la muchacha vino y dijo, yo pedí ese café, le dijo, pero me parece una falta de respeto que él me haya escrito eso en el café. No, mire que el niño tiene síndrome de Down, no me importa, dijo la muchacha, pero me parece una falta de respeto e hizo una queja por escrito. Los jefes no hallaban qué hacer, no hallaban cómo abordar ese tema con él, ¿verdad? Porque tal vez fue un niño que no se le habló de sexualidad y de cómo respetar. Entonces le dijeron, llamaron, ¿verdad?, a la organización y le dijeron, ¿cómo abordamos esta situación? No sabemos cómo decirle al muchacho de que esa es una falta. Bueno, entonces, ¿qué hacen cuando hay una falta de respeto en las personas normales? No, 3 días libres sin goce de sueldo. Bueno, haga lo mismo. O sea, usted tiene que tratarlo igual. O sea, son personas, obviamente tienen su discapacidad, pero logran entender si nosotros les enseñamos. Entonces, ¿qué pasó? Le dijeron, mira, vas a ir a tu casa, por esto y esto y esto, es una falta de respeto que hagas eso y no te vamos a pagar. Bueno, entonces lo dejaron. Obviamente no lo volvió a hacer porque le dedujeron de su salario, ¿verdad? Entonces es importante que hagamos este tipo de intervenciones y prepararlos para la vida, no tratarlos como niños toda la vida, no, sino que hay que prepararlos para la vida, que pueden ser adultos funcionales, ¿verdad? Aquí me faltó una conclusión, pero la conclusión era de que estos niños, pues, con todas sus comorbilidades, es importante que sepamos primero qué es lo que pasa a nivel de la fisiopatología y que ahora entendamos por qué suceden las cosas y hacerlas, ¿verdad? ¿Por qué tengo que hacer el tamiz auditivo? ¿Por qué tengo que vigilar esto? ¿Por qué lo otro? ¿Verdad? Para poderles dar pues una mejor atención. No sé si tienen alguna duda, algún aporte, comentario. Tenemos